Han habido tres cosas que me parece que vale la pena comentarlas. Digamos. Por supuesto, se conoció el índice de precios mayorista, del sistema de índice de precios mayoristas de diciembre, que fue 3,7, o sea que era esperable que eso fuera. Y seguramente en enero vamos a tener de nuevo un índice alto en el índice de precios al consumidor. Pero uno debería preguntarse, bueno, ¿y el gobierno cómo está viendo eso? ¿Cuál es la estrategia antiinflacionaria que se plantea? Y un poco eso hoy estuvo presente en la conferencia de prensa que dio hace algunas horas el ministro de Economía para anunciar que enviaban al Congreso una ley que, para la reestructuración de la deuda, ¿no? ¿Por qué digo que estuvo presente? Porque ante la pregunta de algunos periodistas, él dijo, bueno, en primer lugar, un periodista lo interrogó respecto de si él creía que no tenía nada que ver la cantidad de dinero en la economía con el nivel general de precios, ¿no? Y ahí yo creo que él fue preciso en decir, no, bueno, en realidad la inflación no se puede explicar solamente por la expansión monetaria y está probado que controlar solamente la cantidad de dinero no va a resolver el problema de la inflación, ¿no? De todos modos, dijo una frase que yo me la anoté porque me pareció interesante, que fue decir, bueno, cuando nosotros terminemos con la renegociación de la deuda, entonces va a estar más claro cuál es nuestro plan integral dentro del cual estaría el intentar bajar la tasa de inflación. Y tuvo una frase que dijo, ni contracciones monetarias dañinas, ni expansiones peligrosas de la cantidad de dinero. Ahora, mientras tanto, seguimos en una situación en la cual, por ahora, el gobierno confía en los acuerdos de precios, en el sistema de precios cuidados, en tratar de mejorar el perfil de la cuestión fiscal, tratando de desindexar algunos de los gastos del sector público, entre otros, lamentablemente, los de los jubilados. Pero, básicamente, uno podría decir que hasta ahora no está muy claro cuál es el rumbo en materia de política antiinflacionaria que va a tener el gobierno y no está muy claro si efectivamente está bien coordinada la política monetaria con la política fiscal. El ministro hoy dijo que está bien coordinada. Pero bueno, en el programa pasado mostramos los datos de expansión de la cantidad de dinero, ¿no es cierto? Desde el día siguiente de la elección hasta el 9 de enero, la base monetaria creció 26%, una parte de ello imputable al gobierno anterior, 15 puntos más o menos, y lo otro ya a este gobierno, y dijimos que el próximo mes empieza a haber otro tipo de complicaciones, ya no solo por los factores inerciales de la inflación, sino porque además tenemos, digamos, la discusión de si se abren las paritarias, cómo se discuten las paritarias, y eso, digamos, genera ciertas expectativas. Si la inflación sigue creciendo, nosotros mostramos el dato del tipo de cambio real, el tipo de cambio se empieza a trazar y eso puede complicar en el sentido que, aunque el tipo de cambio anclado puede contribuir a bajar la tasa de inflación, el tipo de cambio atrasado genera expectativas de devaluación. Y las expectativas son un tema central, que es al que pretende el gobierno tratar de persuadir cada vez que hace una conferencia de prensa diciendo que va a lograr bajar la inflación. Se ocupó además de aclarar algo que hemos comentado, que es que la posibilidad o el riesgo de default de la provincia de Buenos Aires, en realidad dijo, estamos trabajando coordinadamente. Sí. Y si cayera en default la nación o cayera en default la provincia, no significa que la otra jurisdicción cae inmediatamente, es decir, no es que exista unas cláusulas de cross default, digamos, y se preocupó de decir, bueno, que están trabajando coordinadamente y aparentemente con mucha confianza de que lo van a llevar a esa negociación, que la van a llevar al buen puerto. Tuvo la oportunidad de decir que en materia de la deuda en pesos, recordás que se habían reperfilado, como se usa ahora, una parte importante de las LECAPs. Bueno, hubo una licitación, en esa licitación logró canjear y colocar casi 100.000 millones. 100.000 millones, que no es poco. Había una parte de las LECAPs que se había pagado, ¿te acordás? Un 15%, otra parte que se difería. Bueno, logró cambiar por este nuevo título. Hay que aprender un nuevo nombre, que es LEVAD, porque es un título que ajusta con la tasa Badlar, más unos puntos, y con lo cual los vencimientos los vamos a tener por allá por septiembre una parte y por diciembre otra. Digamos, eso, diría yo, son
fueron, me parece a mí, las principales novedades. La conferencia de prensa era para otra cosa. La conferencia de prensa era para decir que mandaba una ley. Sí. Creo que la expresión que usó fue para restaurar la sustentabilidad de la deuda. No dijo cómo era, no dijo mucho. Casi seguro, digo yo, casi seguro, que lo único que dice la ley es que el gobierno podrá negociar con los tenedores de la deuda los plazos, las tasas y el capital. Digamos. Sí, también hubo un tonito también particular para los bonistas, ¿no? No, sí, por supuesto. Además hubo simultáneamente una declaración, hoy comenzaba Davos esta reunión. Sí. A propósito de eso, escuché algunas de las cosas que dijo Nielsen, que está como representante en Davos del gobierno argentino, donde básicamente dijo, tenemos problema con la deuda, hace poco que asumimos, vamos a... Sí, es poco lo que puede aportar. Claro, y diciendo lo que dice el gobierno, bueno, para pagar la deuda que queremos pagarla tenemos que crecer, y punto, digamos, ¿no? Pero digo, allí en Davos estaba Stiglitz, y Stiglitz dijo que los bonistas deberían esperar una quita, deberían aceptar una quita del principal, con lo cual ya no es lo que venía planteando Guzmán. Yo no sé si es tan bueno que Stiglitz haga esas declaraciones, no estoy seguro, digamos, ¿no? Porque todo el mundo piensa que son de apoyo a Guzmán, pero yo no sé si eso no le genera algún ruido en la negociación. Sí. De todos modos, insisto en que cuando uno habla de la reestructuración, es fácil hablar de acá y no es tan fácil estar sentado negociando con los bonistas. Y además, digamos, no son muchos los economistas que realmente han tenido experiencia en eso. Esa es la verdad. Entonces hay que tener cierto cuidado con los juicios, digamos, que se forman. Y yo creo que mucha gente, o mejor dicho, los operadores y fundamentalmente aquellos inversionistas y digamos, las industrias también, están esperando la decisión de, finalmente, el plan. ¿Cuál es el que va a ser? Sí. Me parece que hasta ahora eso no se vislumbra hasta tanto no tenga referencia de cuándo... Y no se va a vislumbrar hasta que no esté cerrado un acuerdo con los bonistas o esté disparada una situación de default, ¿no? Hablando de economistas que tienen experiencia, bueno, vos conocés y algunos de los que nos siguen conocen que yo he tenido una mirada bastante crítica de la evolución de la convertibilidad en su momento, ¿no? Pero que siempre he reconocido que una de las cosas positivas, además de bajar la tasa de inflación, era que el ministro de Economía era el ministro de Economía. Yo he dicho, uno puede estar en desacuerdo con Cavallo, pero sabe que durante el gobierno Menem la política económica era la que decía Cavallo. Claro. Y he señalado, y durante el primer periodo de Kirchner, el ministro de Economía uno sabía que era Roberto Labaña. Y he señalado que lo de Macri de dividir tanto y lo de Fernández de poner un ministro que prácticamente es para la deuda externa y los otros ministros para discutir de producción, para discutir cuestiones monetarias, etcétera, digo, a mí me parece que es un error, ¿no? Bueno, en realidad, este domingo hizo una nota en Perfil, una de esas notas extensas que hace el dueño, Fontevecchia, le hizo a Cavallo, que en general no daba notas, ¿no? Y Cavallo tiene esa idea de que hace falta un ministro, digamos, ¿no? Un ministro, yo diría que tenga cierto poder de veto sobre las decisiones de los otros. Exacto. Pero en ese sentido el reportaje es interesante, esté uno no de acuerdo, pero hay tres cosas que me gustaría decirte de las que dice Cavallo que son interesantes para pensarlas. Digamos, el gobierno dice hay que desdolarizar. Esta es una idea que alguna vez la dijo Mercedes Marco del Pont. ¿Y qué es lo que dice Cavallo? Voy a leer textual porque son las palabras de él, no necesariamente coincido con todas, pero dice, la única forma de desdolarizar una economía de manera constructiva para que ayude a que funcione mejor es crear confianza en el peso, no obligar a la gente a manejarse con peso. Es decir, que no sea una cuestión, sino que la confianza se genera, es lo que garantiza que haya demanda de dinero. Claro. Eso. Yo diría, en eso está todo el mundo de acuerdo. Ahora, el gobierno va a necesitar crédito, como va a necesitar el sector privado, y entonces lo que Cavallo dice que si ese crédito no se genera por vía del ahorro y se genera por vía, digamos, del Banco Central, digamos, empiezo a facilitar recursos para que se den crédito a baja tasa, entonces dice, bueno, obviamente eso se hace con emisión monetaria. Y si hace con emisión monetaria, dice, va a terminar en algún momento generando
mayor inflación, mayores presiones inflacionarias. Y, sin embargo, él dice, eso no es un riesgo de descontrol en el corto plazo. Y esto me parece interesante, porque hay muchos analistas que hablan del riesgo de la hiperinflación. ¿No? Se lo preguntó Fontevecchia, le dijo, ¿pero es hiperinflación? Y él dijo, no necesariamente hiperinflación, pero puede haber una gran expansión monetaria y la primera manifestación va a ser una brecha cambiaria entre el contado por liquidación, el dólar bolsa, el dólar paralelo, el dólar oficial. Ahí se corre el riesgo de que vuelva a haber una fuerte devaluación y que de nuevo se instale una espiral inflacionaria, ¿no? A mí me parece que esa advertencia, obviamente el gobierno la conoce, y ese es el andarivel por el cual va a caminar con cierto cuidado, diría yo, el gobierno, ¿eh? Termino con esto, con una noticia que no fue muy buena. Resolvieron por resolución decir, vamos a suspender por ahora los beneficios a las empresas esas que se llaman de economía del conocimiento, entre las cuales está Mercado Libre, Globant, un montón de empresas, ¿no? A las cuales en una oportunidad había criticado el dirigente social Grabois, ¿no? Sí. Bueno, y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, que ciertos beneficios que tenían, una alícuota de impuestos a las ganancias más baja, todos beneficios tributarios, por un tiempo parece ser que van a reformularlo y me parece que están pensando en que tengan un poco más de beneficio las empresas más pequeñas que las más grandes, lo cual no está mal si lo hacen más o menos rápidamente, porque estamos hablando de un grupo de empresas que son fuertes exportadoras, ¿no es cierto? Debe ser el tercero o el cuarto complejo exportador de la Argentina, esto de las economías del conocimiento. Entonces, deberíamos, desear que rápidamente saquen la resolución que modifique la reglamentación de la ley. Esta ley vino a reemplazar lo que se conocía como ley del software, sí, que en realidad caducó el 31 de diciembre. Claro. Y entonces esta aparentemente se difiere su puesta en... Eso no es una buena noticia, a menos de que lo resuelvan más o menos rápidamente, ¿no es cierto? ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.